Pues bienvenida a 65 por el 65 del Colegio de Posgraduados, doctora Ana Berta García Bravo, investigadora auxiliar adjunta del Colegio de Posgraduados Campus Puebla, experta en sistemas de los pueblos originarios. Doctora García, pues antes que nada quería que nos comentara esto de los sistemas de los pueblos originarios, ¿a qué se refiere? Y bueno, imagino que esta es su principal línea de investigación. ¿Y por qué elegir, si es que esta es su principal línea de investigación, esta línea? Bueno, buenos días. Primero quiero felicitarte por este bonito proyecto que estás haciendo. Nos está permitiendo conocer a los profesores, investigadores del colegio y creo que es algo muy digno de felicitar. Muchas Entonces, gracias. felicidades y muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues quiero contarte que siempre a mí me ha llamado la atención la desigualdad social en México. Y siempre me había preguntado por qué en estas tierras que pues los originarios fueron los pueblos originarios, por qué ellos eran pobres, ¿no? Y por qué existía la pobreza. Así que desde hace mucho tiempo me he dedicado o decidí entender cómo se forma la riqueza, el pensamiento, las ideas. Y en ese lapso de tiempo me di cuenta, como muchos sabemos, que los pueblos originarios son fascinantes. Han construido asentamientos humanos en espacios únicos como en la Ciudad de México, ¿no? Construyeron la Ciudad de México, diversos sistemas agrícolas como la milpa, sistemas alimentarios particulares como los moles, ¿no? Como el nixtamal, siempre me he preguntado, ¿y qué habrán pensado esas personas, esas mujeres seguramente, al haber tratado de formar la tortilla? O sea, todos este tipo de sistemas me dieron a entender que ellos tenían un conocimiento diferente que está basado en su interpretación del mundo y que es un conocimiento que aún no logramos entender. Así que, como comentas, elegí la línea de investigación en sí de sistematizar el conocimiento de los pueblos originarios. Y en particular en estos dos espacios, los sistemas de organización y los sistemas alimentarios. ¿A qué me refiero con los sistemas de organización? Quiero relatarte una pequeña situación que me pasó en Chiapas. Yo viví un tiempo en Ciudad de México y cuando construyeron la línea 12 del metro, pues nunca nos avisaron a qué horas, cuándo, simplemente sabíamos que la calle estaba cerrada. Y en los Altos de Chiapas, yo le platiqué esto a un señor y él se sorprendió y me dijo, ¿cómo? ¿Y por qué ustedes no les preguntaron? Dije, no, pues eso no se pregunta, ¿no? Y él me dijo, no, en este pueblo no. Si alguien quiere hacer algo, nos tiene que preguntar y nosotros le tenemos que dar permiso y decir si se puede o no se puede y a qué horas, porque aquí nosotros tenemos otras actividades que hacer. Y ahí fue cuando me di cuenta, pues, que efectivamente son dos maneras o dos mundos diferentes de entender, en este caso, la organización, ¿no? Para la construcción de algo. Y entonces, este sistema está basado en su manera en cómo interpretan el mundo. Y por eso es que yo me he dedicado a sistematizar este conocimiento. Más allá de las pirámides, las ruinas arqueológicas, me interesa el conocimiento práctico de cómo se organiza, las relaciones que se forman de los grupos sociales con su entorno o con su ecosistema, y que muchas veces estos sistemas han sido despreciados, subestimados e ignorados. Y creo que es urgente sistematizar y seguir desarrollando el pensamiento. Cuando hablamos de los pueblos originarios, yo tengo como la confusión ahorita. ¿Estamos hablando de los que hicieron las pirámides o estamos hablando de estos pueblos que están, los zapotecas, los que están vivos, ¿no? En Chiapas o en diversas partes del país. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de los pueblos originarios? Pues la pregunta es muy interesante porque justamente esa es la confusión que existe. La mayoría de nosotros estamos muy orgullosos de los pueblos originarios de antes, los que construyeron las pirámides, los que construyeron Tenochtitlan, pero los pueblos originarios de ahora, los pobres, ¿verdad? Son los que no vinculamos. Pero puedo poner un ejemplo como en el proceso de desarrollo. Supongamos en tu caso, Katia a los 5 años tenía
unos rasgos de personalidad, un carácter. Pero conforme fuiste creciendo, teniendo nuevas experiencias, esa Katia fue cambiando, ¿no? No es la misma la de 5 años, la de 10, la de 15, la de 20. Se fue desarrollando y fueron marcando diferentes procesos en tu vida, en la transformación. Los pueblos originarios, pues efectivamente no son los mismos de antes de la conquista. La conquista marcó, hizo un sincretismo muy importante. Sin embargo, se siguieron desarrollando, ahora con nuevas características, eh, nuevas formas. Sin embargo, en el fondo hay una esencia que se continúa y que lo podemos mucho observar en sus sistemas de organización, en su idioma, en ciertas características que siguen teniendo, ¿no? De esos procesos. No son los de antes de la conquista, pero siguen teniendo un conocimiento muy útil que es el que nos interesa sistematizar. Y justo esta sistematización, ¿nos puedes compartir alguno de los estudios, investigaciones o acciones de vinculación que hayas hecho con respecto a estos pueblos originarios? Y justo, pues me gustaría dar dos ejemplos. Uno en Chiapas, con los pueblos otziles. Todos sabemos de la fuerte cohesión que en los pueblos originarios existe o existía, se está debilitando mucho. En ese lugar, en Chenalo, trabajé con un grupo, una cooperativa de café, y en el trabajo logramos identificar un estilo de liderazgo que no se había reportado en la literatura. Este liderazgo está muy explicado por la cultura y el sistema, de cómo crecen y cómo se organizan en los pueblos. La importancia de este conocimiento es que nos dio a entender que hay un sistema de organización, característico de los pueblos originarios que funciona y que precisamente da esta fuerte cohesión a los pueblos. Eh, Esto nos permite también entender que hay modelos alternativos a los modernos que conocemos. En el caso de este liderazgo, quien gobierna es la comunidad, ¿no? Y quien sí tiene liderazgo, los líderes, obedecen el mandato de la comunidad. Entonces, eso es algo fue muy importante. Y otro ejemplo que te quiero poner es respecto a los sistemas alimenticios en los pueblos náhuatl. Como sabes, en los mexicanos, el paladar de los mexicanos mueve toneladas, por ejemplo, de maíz, chile y otros productos. En México comemos tortilla y entonces el maíz se mueve aquí. Y por ejemplo, en lugares específicos como Puebla, los chiles en nogada mueven un mercado muy local, ¿no? Sobre todo en estas fechas. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son las características de los sistemas locales de alimentación de estos pueblos originarios? Como el paladar de los náhuatl, por ejemplo, mueve un mercado local de ciertos productos y de cierto ecosistema. Y justamente estamos estudiando los sistemas de alimentación en la biosfera, perdón, en la reserva de la biosfera de Cuicatlán, Tehuacán. Y el objetivo justamente es promover el consumo y la valorización de los alimentos locales y de esta manera devolver la producción, el consumo y la calidad y la nutrición a la comunidad. Justo porque en esta localidad o en estas localidades se encuentran los alimentos que ellos han consumido y pues ellos tienen el poder y el conocimiento para cultivarlos. Y esto se ha vuelto algo muy importante en nuestros tiempos debido a los retos que enfrentamos por el cambio climático, donde la esperanza está en estos productos locales que puedan ser más resistentes a los cambios de temperatura pues sí, a los cambios que se avecinan. Estos hallazgos de tu investigación, ¿algún impacto que hayan tenido o cómo están ustedes visualizando estas investigaciones? Sí, eh, el objetivo de sistematizar justamente es conocer cuáles son los elementos que están siendo claves, en el caso de los sistemas de organización social, cuáles son los elementos claves y entonces fortalecerlos. Por un lado, el conocerlos. Y en el caso de los sistemas de alimentación, es necesario aumentar la conciencia de la cultura culinaria y contribuir a la reivindicación de los sabores locales,
sobre todo frente a, en la literatura se dice la conquista del paladar de los productos ultraprocesados, ¿no? Donde están quitando o están desbancando a estos productos locales y es necesario hacer el trabajo primero de la sistematización con el objetivo de conocer y después con el objetivo de fortalecer los elementos que permitan, pues primero la subsistencia y después un mejoramiento, tanto en el caso de los sistemas alimentarios nutricionales, pero en el caso de los sistemas de organización, ver los eslabones más débiles o más fuertes que se podrían fortalecer. Fíjate que me parece maravilloso esto de la conquista del paladar, a ver si podemos reconquistar algo. Esta estrategia que tuvieron las grandes empresas de llegar a, no importaba cuál rincón del país, ¿no? O sea, fue la misión que ellos se pusieron, ¿no? De llegar a estos pueblitos y definitivamente lograron su cometido en términos comerciales, ¿no? Y me parece interesantísimo que ustedes estén en este proceso del rescate del paladar. Y yo diría la reconquista, ¿no? La reconquista del paladar de los mexicanos. Bueno, entonces quería preguntarte, ¿qué viene para el futuro, doctora Ana? ¿Qué estás pensando? Bueno, pues hay varias cosas en puertas. Lo más inmediato es que justo de los sistemas alimentarios en el Valle de Tehuacán, bueno, estoy trabajando con un fruto llamado tempesquisle. Viene de un árbol que es de la región y lo que estamos tratando de conocer es el valor de este producto en el ecosistema. Entonces, estamos planeando, o estoy planeando junto con el doctor Javier y otras personas, elaborar la red de comercialización del pasado, o sea, se ha transformado la red de comercialización hasta el presente. Y el objetivo de esta investigación es conocer justamente la red de distribución, pero también entender a quién le está dando de comer, o sea, quiénes son los comerciantes, quiénes son los distribuidores y qué ha pasado, volviendo con el paladar, ¿no? Porque estos pueblos náhuatl son los que tienen el gusto por este fruto llamado tempesquisle y cómo mueve un mercado local muy particular y que se podría potencializar. Respecto al agua, que trabajamos con comités de agua en Santa María Teoposco, desarrollamos un folleto titulado La historia del agua en Teoposco, que es de divulgación, y el objetivo aquí es realizar talleres con jóvenes de la localidad para entender la importancia del ecosistema, para vincularlo con el cuidado de los bosques y el uso y el manejo del agua, porque ellos están en la parte alta de la cuenca. Entonces, ellos son los que capturan el agua porque es una zona boscosa y entonces es necesario entender la importancia del bosque y la importancia del cuidado con estos jóvenes. Eso sería como lo más inmediato. Tenemos algunos otros proyectos relacionados con los sistemas de alimentación y también acá estamos hablando estos días de un proyecto con el maíz azul, pero bueno, todavía eso se está concretando. Hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Ha sido un placer platicar contigo, primero porque pues, los temas sociales de manera personal me apasionan. Y segundo, porque, bueno, pues veo a la juventud y las futuras generaciones del colegio de posgraduados y eso siempre es refrescante, saber que el colegio se va renovando y se va renovando con personas muy comprometidas con el medio rural. ¿Dónde te pueden contactar, doctora? Pues mi correo es garcia.berta@colpos.mx y en las instalaciones del colegio de posgraduados aquí en Puebla. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio, doctora Ana Berta García Bravo. Y como decimos por aquí, somos orgullosamente Colpos y nuestro compromiso es con México. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.